Hoy es 3 de febrero del año 2023. El calendario litúrgico nos recuerda al obispo y mártir San Blas. Este día es muy recordado por todos los playenses porque se recuerda el acontecimiento histórico y natural que da origen a lo que hoy es la población de La Playa. Voy a leer a continuación la noticia tal cual la narra Fray Pedro Simón sobre el terremoto de la Grita, terremoto que a su vez da origen a los terrenos de La Playa. Me gustaría hacerlo porque tenemos por costumbre recordar en este 3 de febrero ese acontecimiento del terremoto, pero tal vez a veces nos cansamos de escuchar siempre lo mismo, que ocurrió un terremoto, que fue en 1610, que voló la mitad de un cerro, que tapó el río, se formó una laguna y de allí viene el nombre de la playa. Eso es lo que todos los años repetimos. Y está muy bien porque es cierto, no hay que inventar otra cosa. Pero en este día quiero leer y que ustedes escuchen y tengan el conocimiento de cómo es que originalmente Fray Pedro Simón relata estos acontecimientos en su libro. Estoy hablando de Noticias Historiales de Venezuela, la edición que preparó en 2 tomos la editorial Biblioteca Ayacucho en 1975. Tengo acá entonces el capítulo 35. Dice acá de la séptima noticia de la segunda parte. Acá vamos a conocer de la pluma de Fray Pedro Simón. En primer lugar, terremoto que sucedió en la ciudad de La Grita, señales que les suelen preceder y algunos de sus efectos. En segundo lugar, prosíguense los sucesos del terremoto. En tercer lugar, vuela un cerro de una parte a otra con el terremoto en el Valle de los Bailadores. Fijémonos acá que Fray Pedro en este capítulo 35 dedica una parte que es la tercera al acontecimiento del cerro que se desprende y que cae al otro extremo del valle en los Bailadores, el Valle de los Bailadores. Estamos hablando entonces de lo que es la playa. Por supuesto, en ese momento no se le conocía como la playa, sino que era todo parte del Valle de los Bailadores. Y en cuarto lugar, que voy a leer, efecto que hizo este cerro y un alzamiento que intentaron los indios como parte complementaria de la historia. Bueno, dejo claro que la lectura de estos capítulos de Fray Pedro Simón no es muy sencilla, no es muy fácil, porque evidentemente estamos hablando de un castellano antiguo. Fíjense que este libro fue publicado en 1627 en España. Fue redactado por Fray Pedro Simón en 1612, es decir, 2 años después del terremoto, que el mismo Fray Pedro Simón lo narra. Entonces, a continuación voy a leer. Si de repente se me ocurre hacer algún comentario, pues lo haré, pero voy a tratar de mantenerme fiel a lo que dice el texto original. Lugar es este, a propósito de la historia, por no dividir las materias en muchas partes y no hacerlas desabridas, para tratar en ella, aunque anticipemos algo el tiempo, de un extraordinario terremoto que sucedió en esta ciudad de La Grita y algunas leguas de su circuito, el año de 1610, en que ocurrieron no solo las cosas que de ordinario suelen en tantos terremotos, como sabemos han sucedido en el mundo, en cuya narración ni en las causas de donde proceden no quiero detenerme, pues ha habido tantos que los hayan escrito, pero aún algunas extraordinarias, como iremos diciendo. Son todas estas provincias de La Grita y sus circunvecinas tierras muy dobladas y amentaladas, y por consiguiente, como dijo Aristóteles en sus Meteoros, de más de haberlo mostrado la experiencia, muy sujetas a terremotos.
y lo confirmó Plinio, dando remedios contra ellos, diciendo que para mayor seguro lo era morar en casas bajas, plantadas en tierras llanas, por no estar tan sujetas a temblores. No sé si a este que sucedió, como diremos, precedieron aquellas 7 señales que pone el mismo Aristóteles en el lugar dicho, u otras 10 más que suelen poner otros, o algunas de las que suelen ser prenuncios de tales sucesos, como son estar con miedo e inquietud las aves sentadas sobre la tierra, y aún casi no poder sustentarse volando por la sutileza del aire, turbarse y salarse las aguas de los pozos, ruidos sordos debajo de la tierra, frialdad extraordinaria antes que salga el sol y otras así. Porque estas ni otras señales, pienso, nadie las advirtió en esta ciudad, y así la cogió tan de repente y sin ninguna prevención el año dicho de 610 a 3 de febrero, día de San Blas, y como a las 3 de la tarde, que casi ninguna persona pudo dar paso delante ni atrás del lugar donde se halló, cuando comenzó con tanta fuerza a moverse la tierra en todas partes, que hacía oleajes como las aguas del mar cuando están inquietas. Y haciendo vaivenes a una parte y otra, que dieron las casas y convento de nuestra orden e iglesia de la ciudad, quedaron todas asoladas, sin que quedaran en pie más que solas 10 que había de tapia, en que se libró la más de la gente, en especial mujeres, por haberlo ordenado así Dios. Que en la una estaban visitando algunas a una mujer de las honradas, recién parida, y en la otra a la madre del cura, recién venida de la ciudad de Mérida. Y como el pueblo era pequeño, casi todas las mujeres estaban repartidas en estas 2 ocupaciones, en estas 2 casas. Todas las demás, que sin quedar ninguna, como dijimos, vinieron al suelo, enterraban lo que hallaban dentro con su caída, de manera que si no fue lo que las personas que quedaron vivas tenían en su cuerpo, no reservaron sin peligro otra cosa. Un Benito Rosal, que a su sazón era alcalde y estaba en la cama enfermo, y aquel día purgado, oyendo el ruido y grita del pueblo, levantándose de la cama como pudo, cogió en los brazos a 2 niñas de hasta 8 años, hija y sobrina suya, pretendiendo salir con ellas fuera de la casa, aunque no les fue posible, porque les cayó toda a cuestas antes de poderlo hacer, y los dejó enterrados a todos 3, y a una negrilla más pequeña que las 2, que se le entró entre las 2 piernas al rosal, a quien yendo a socorrer los demás vecinos, por haberse acordado de él luego que pasó la fuerza del terremoto, habiendo cavado con barras y asadores por solo desenterrarlo, por entender todos estaba muerto, lo hallaron vivo a él y a la negrilla, y a las otras 2 niñas hechas pedazos en sus brazos. Llegaron a desenvolver las ruinas de las 2 iglesias, la de la ciudad y nuestro convento, y hallando hechos pedazos los sagrarios, las cajas donde estaba el Santísimo Sacramento estaban sanas y sin haberles caído encima ni un pequeño polvo. Lo que también sucedió con una santísima imagen de la Concepción devota, que estaba sobre el sagrario de nuestro convento, pues la hallaron en la mitad de la iglesia donde cayó la mayor parte de la máquina de la ruina, sin que le hubiese tocado madera ni paja de que estaba cubierta la iglesia, ni un pequeño polvo le hallaron en el manto azul de que estaba cubierta, y algunos dicen la hallaron sudando. Pusieron el Santísimo Sacramento fuera de las ruinas,
en el campo, debajo de unos toldos que se hicieron de sábanas, donde estuvo algunos días hasta que hicieron una pequeña capilla acomodada, donde lo pusieron. Allí iban todos a pedir misericordia y llorar sus pecados, trabajos y miserias que no eran pocas, pues de más de las personas que habían quedado muertas en las ruinas y haciendas que se habían perdido, no les había quedado en la ciudad qué comer, porque los molinos se hundieron, los ríos y quebradas se secaron casi del todo por toda la jurisdicción, embebiéndose el agua en las aberturas de la tierra que se hicieron con el temblor en sus madres. Aunque solo duró aquel día, porque el siguiente crecieron tanto, con agua tan turbia, como si les hubieran sobrevenido grandes avenidas de aguaceros. La gente andaba despavorida, amarilla y medio pasmada, sin saber lo que había sucedido. Los niños y muchachos dando mil gritos, sin poderlos acallar. Bramaban los toros y las vacas que se venían acercando al pueblo. Los perros daban tristísimos aullidos y todo, al fin, parecía un espectáculo del amargo día del juicio. En este mismo y a la misma hora se acrecentó otra cosa de las más notables que hemos oído hayan sucedido en el mundo, y fue que en el Valle de los Bailadores, que corre, como dijimos, norte-sur, a la mitad de él, a 6 leguas de la ciudad, de la cordillera que de Mora a la mano izquierda, voló la mitad de un valentísimo cerro, como si fuera de pluma, y casi a la mano derecha quedó plantado a la mitad del valle, haciendo, con el golpe que dio en la cordillera contraria, una notable abertura, como también lo era la que quedó en el asiento de donde se levantó el cerro, por donde comenzó luego a salir un buen golpe de agua, que permaneció en sus corrientes algunos días, con que se acrecentó el rebalso que hizo el río del valle con el asiento del cerro, quedando rebalsadas y haciendo una tan valiente y fondable laguna que podían nadar en ella muy gruesos navíos, pues estuvo rebalsando sin que saliera gota de la mucha que entraba, por ser el río de más de 2 bueyes de agua, desde este día hasta el de San Juan del mismo año, que rompiendo por un lado, salió tan impetuosamente que con dispendio de mucho ganado mayor que andaba seguro a la parte de abajo y de algunos sembrados de maíz y tabaco, se extendió por todo el valle, que junta esta pérdida con la que sucedió de otras más de 500 cabezas del mismo ganado que cogió el cerro debajo cuando se asentó en el valle, no fue pequeña, aunque muy mayor la de haber cogido debajo 3 muchachos españoles de hasta 10 o 12 años y un indio gandul que estaba con ellos a la sazón a la mitad del sitio donde quedó plantado, que con estos y otros 2 hijos y un sobrino de Francisco de Escalante, que quedaron enterrados entre las ruinas de una casa que también cayó en el mismo valle, y los muchos que murieron, españoles e indios, hombres y mujeres, en la ciudad y otras partes, pasaron de 60 personas, que para las pocas que tiene aquella tierra fue muy gran cantidad. A un lado del mismo valle, en un ancón que llaman de Suárez, se hacía un salebroso pantano que era el sumidero de todo el ganado del valle, a cuyos lados tenía 2 frondosos y valientes árboles, los cuales, con todo el pantano, volaron más de media legua con la fuerza del terremoto y quedaron plantados donde cayeron, como antes estaban. A los 2 años de este suceso, que fue el de 612, por el mes de septiembre pasé por estas tierras y el siguiente casi al mismo tiempo,
donde torné por ellas, y a la ida y vuelta pude con atención considerar estos sucesos, aunque no con la advertencia que ahora lo hiciera, por no tener entonces intentos de escribir esta historia. Pero no pasé tan del todo a ciegas que no advirtiese por curiosidad algunas cosas, y entre ellas fue el parecerme que la causa de haber volado aquel cerro, supuesto que tras él salió de la caverna mucha agua, había sido que ésta, traída por alguna caverna o conducto que debe venir corriendo la cordillera abajo, ha recogido algún gran viento, y que éste, no pudiendo volver atrás con el impedimento del agua, rompió su gran fuerza por lo más flaco que fue aquel cerro y lo hizo volar. Parecióme caminaríamos por encima de él, por ser el camino real a la ciudad de Mérida, casi media legua, y a los 2 lados de donde se sentó, vi estaban rehuidos del lugar donde se asentó el cerro unos pequeños cerrillos con sus matas y árboles, pues parecían haberse retirado para dar lugar al asiento del que voló, que como había caído de alto, estaba todo él esponjoso, la tierra muelle y llena de aberturas. Vi también la que hizo en el contrario cerro con el golpe que le dio, que era harto crecida, si bien ya estaba algo derrumbada de una parte y otra. Otros pedazos del mismo camino y cuestas vi que estaban de la misma suerte, de tierra muelle y abierta, que el cerro volado, por cuyas aberturas salía mucho viento, como también me dicen, sale hoy por la que quedó en el asiento de donde voló. No sucedieron solas estas desgracias, si tuviera efecto, aprovechándose de ellas, un alzamiento general que luego intentaron y concertaron los indios de la comarca, sabiendo cuán sin armas ni otro socorro de comidas habían quedado los españoles con el suceso. Pero sabiéndose esto, luego se procuró el remedio lo mejor que se pudo, saliendo con las armas que pudieron reservar en las ruinas el capitán Benito Ruiz de Migoya, con algunos soldados, a la parte donde se supo tenían hecha la junta por el alzamiento, con el cual y con el cuidado que velaban al pueblo, no sobrevinieron mayores desgracias, pero bastaron aquellas para que hoy no les haya cubierto pelo las señales. Bien, esta es entonces la lectura de todo el capítulo 35 de las noticias historiales de Venezuela de Fray Pedro Simón acerca de los relatos del terremoto ocurrido el 3 de febrero, día de San Blas de 1610. Solamente para finalizar quisiera concretar algunos detalles. Fray Pedro Simón nos dice que el 3 de febrero inicia la formación de esta laguna, gran laguna, y no es sino hasta el día de San Juan, es decir, el 24 de junio del mismo año de 1610, cuando la represa o la gran laguna revienta y dejando entonces los terrenos donde se asentó como una playa precisamente de lodo, de barro, de arena, y el valle hacia abajo pues bastante afectado por la fuerza del agua. Podríamos decir entonces que efectivamente, no hay duda de esto, los relatos de Fray Pedro Simón en sus noticias historiales de Venezuela, escritas en 1612, sobre un suceso ocurrido en 1610, son el origen de lo que hoy día es la población de la playa. Sabemos que no tenemos una fecha de fundación, porque la playa no fue fundado como sí lo fue Bailadores o como lo fue la ciudad de Mérida. La playa es un pueblo que surgió debido a los acontecimientos geográficos como lo es este terremoto y al mismo transcurrir de los años y la vivencia de las personas del Valle de los Bailadores. La playa precisamente es conocida entonces en este relato como un punto en el Valle de los Bailadores. Bien, esta ha sido entonces la intención de este video. Esperemos que más adelante haya
más ánimo y entusiasmo para seguir publicando y compartiendo con todos la información referente a la playa. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Hasta luego.